Cuando el individuo vive en sociedad o en comunidad, o ya está conformada, empieza a aparecer el derecho, la legislación, las normas, las leyes, los protocolos. Entonces no existe una libertad. Digan lo que digan, estamos oprimidos y reprimidos. ¿Por qué? Porque hago esto y te pasa esto. No haces esto y te pasa esto. Tienes que hacer esto porque si no es esto. Entonces, irónicamente se llama derecho. Tengo derecho. No es cierto. Tengo represión y opresión. Donde existe sociedad, el derecho aparece, pero es una manera de controlar a las personas. Entonces, con este comentario, los ancestros, los que vivían en las cavernas, ¿sí? Esas primeras sociedades que se formaron, que existían las guerras después, que existía el control territorial y todo. Pregunta, ¿tenían derechos? ¿Tenían legislaciones o no? Cuando recién llegó el hombre. Los cavernícolas. Ajá. No. No. No y sí. No, exacto, no. Y empezaron a ver el caos que había y empiezan a nacer la palabra que les dije al principio, las legislaciones. A ver, vamos a sentarnos a poner un orden porque, oye, viene aquel cavernícola y quiere adueñarse de esto y le gusta a mi esposa y se la quiere llevar y luego de repente matan a mi hijo y que... Entonces empieza a haber normas y normas y normas y normas y normas. Y las normas se transfieren en derechos, obligaciones, protocolos, leyes, acuerdos, constituciones, códigos y ta. Entonces, a donde quiera que vamos, existe un sinfín de legislaciones. Entonces, estamos oprimidos y estamos reprimidos. No, es que tengo derechos. No tienes derechos, mano, no eres libre. No puedes andar donde tú quieras ni hacer lo que tú quieras. Esa es otra perspectiva del derecho. Donde existe o donde está conformada una sociedad, hay legislaciones, hay normas, hay códigos que tienes que seguir. Entonces, el derecho es una manera, ¿sí?, desde esta perspectiva, de oprimir. En las escuelas hay opresión. Si no pasas tantas materias, repruebas. Si te pasas el rojo, hay un castigo. Exacto. Y si tú chocas, pagas. Y si no pagas, vas a la cárcel. Ok, está bien. Entonces, cuando se empieza a legislar, detectan en aquellos años que la peor tortura que puede haber para una persona, la máxima, fuera de quitarle la vida, es la privación de la libertad. Y así es como nacen las cárceles. Gracias, ahí vamos avanzando. ¿Está padre? Bueno, entonces nacen las cárceles. Entonces te oprimen y te reprimen, ¿cierto? En otros códigos, en otras legislaciones, pues dicen la muerte, como países que sabemos que lo tienen. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero, entonces, les pregunto desde esta perspectiva, ¿somos libres? No somos libres. Entonces, las personas que vengan con las huelgas y el romanticismo, es que la libertad, ¿cuál libertad? La libertad se perdió cuando salimos de las cavernas. Porque donde quiera que vamos, tenemos códigos, normas, protocolos, leyes, derechos, obligaciones. Y si no entiendes esta perspectiva, no entiendes el punto del derecho. Oiga, espéreme, entonces vamos a hacer lo que nosotros queramos. Pues no se puede porque estamos conformados en sociedad. Pero sí es bueno entender también los beneficios de tener una legislación. Ok, al tener una legislación, ¿qué tenemos? Seguridad, dentro de lo que cabe. Más o menos, dependiendo para quién, la seguridad. Pero para la mayoría sí, cierto, Cecilia. Pero, ¿qué evitamos? El caos. Al menos en gran porcentaje no hay caos. Las leyes no se cumplen, como dice Cecilia, para todos, pero sí para una gran mayoría. La opresión es para muchos y solo muy pocos logran brincar esa parte de ser libres. ¿Y por qué digo libertad? Bueno, vamos a empezar. Los políticos, ¿los meten a la cárcel? No. ¿Y a los pobres? Sí. Sí, ahí está. Entonces, el derecho se hizo para reprimir a un gran porcentaje de la población. Y solo el que tiene el poder y el control, aunado a esto, él sí es libre. ¿Ha habido casos de robo? Sí. Sí, de políticos. ¿Los meten a la cárcel? No. De repente es un mes y salen y a domicilio. Y con chef. Pero que tienen que comer bien. Yo pregunto, ¿y el pobre? A la cárcel. A la cárcel. Hace años, no sé, me contaron esta anécdota, pero asústense. Hace años, hace tantos, no sé, investiguenlo, les doy puntos extra. Dicen que en Nuevo León, escuché, o en otro estado, una persona robó 1 kilo de barbacoa. Me voy a la tarea a ver qué tan cierto es. Y lo metieron a la cárcel. Ya lo andaban linchando. Y que en aquellos años había políticos que habían robado terrenos. Miles de hectáreas. Y estaban linchando al del kilo de barbacoa. Que al que había robado miles de hectáreas.
Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos con el punto de la legislación? ¿Sí? La legislación en esta parte, en educación, ahorita quedamos en esa parte, pero legislar es controlar, es tener un orden. Sí. ¿Cuál es el mejor orden que hay actualmente? La sociedad. Vivir en sociedad. Nos ocupamos unos a otros, pero conforme fue avanzando los siglos, los años, evolucionando el pensamiento, empezaron a nacer estas partes de la ley para evitar el caos. Vamos a empezarnos a respetar. No nos gusta del todo, pero así tenemos que vivir. Entonces, empiezan a nacer las ramas del derecho. Paloma, que está involucrada en una facultad de esto, sabe de qué hablo. Código civil, código penal, código mercantil, código cierto, empiezan las materias y empiezan a unarse en libros lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Pero, en términos generales, desde una perspectiva personal, donde está conformada una sociedad, está conformada una legislación, pero por ende está conformada la opresión y la represión, porque nadie puede hacer lo que quiera, estamos controlados, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde ciertas normas que existen en el derecho, sería bueno cuestionar, son benéficas y cuáles no? Por ejemplo, vamos a entrar en materia, en legislación educativa. Decimos que la Constitución es el máximo documento que rige el país, ¿cierto? Sí. ¿O no es cierto? Los dos con cara de deprimidos porque ya no tienen libertad, ya se las quité. ¿Sí o no, Paloma? ¿Cierto? Ok. Y luego siguen los códigos federales y los estatales y luego los municipales. Me voy así rapidito. Y luego las leyes o reglamentos que hay en ciertos grupos pequeños. Vamos a decirles tribus, ¿ya? Y luego hay también códigos internacionales. Por ejemplo, tenemos derecho a nacer, a comer y a una educación. ¿Y por qué las instituciones, cuando repruebas, te sacan de una institución? ¿Por qué un código? Esa es reflexión para ustedes, porque están aprendiendo legislación educativa. Entonces, ¿por qué un código dentro de una institución pública o privada, ¿sí? ¿Por qué tiene el derecho de ir sobre la Constitución? Pregunto, si la Constitución, ¿qué dice? Derecho a la Educación. a la educación. ¿Y por qué una institución de más bajo rango dice, no, él no tiene derecho porque reprobó? Como que la ley tiene sus áreas, ¿sí? Pero en la materia, en la legislación educativa, así como en otras áreas, existen normas que reprimen y oprimen a los actores. En este caso puede ser a los estudiantes. Por ejemplo, el pago de cuotas. Si no pago, ¿quién contesta? No tiene acceso al plantel. No tiene acceso al plantel. No le dan copias. Okay. Y realmente nos hemos puesto a analizar si eso es adecuado según la norma, porque la norma dice tengo derecho a la educación. No, es que ya es de nivel superior, independientemente de la institución. Entonces, ¿una institución de nivel superior está por encima de la Constitución? No sé, yo pregunto, porque a mí me enseñaron que el máximo es la Constitución y los intereses. Esa es una. Dos, es que el niño tiene autismo, no puede entrar al salón. Y a mí ¿qué? Como papá, tú tienes que darle la educación, el servicio. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Que existen normas que se han ido creando, que sí evidencia, desde mi perspectiva, una represión y una opresión al sistema. Hablando en educación, el fuero. ¿Sí saben qué es el fuero? Si no me equivoco, es lo que se llama los expresidentes. Se le da a los políticos. Es como en los niños en la primaria. Este es mi balón, Ray, y yo tengo que jugar a fuerza. Y a mí nadie me puede hacer nada, porque este es mi balón. Ese es el fuero. O sea, a los políticos de máximo nivel no se les puede hacer nada. ¿Por qué? ¿A dónde quiero llegar con esta plática? ¿Sí? Con esta pequeña charla. La legislación, o el hecho de que, es que somos un país con normas y con leyes y... A ver, no es del todo romántico, no es del todo bonito. Es el sistema que ha funcionado en la actualidad. Pero no sé si sería bueno plantear otro sistema. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de mencionar, algunos están exentos de la norma y a otros les cae todo el peso de la ley, ¿sí? Y entonces te someten hasta que te enclaustran. Voy a dar otro ejemplo. Cuando vivían en haciendas, en aquellos años, los trabajadores de las haciendas, ¿sí se imaginan a la persona rica, la hacendada? Trabajaban para ellos y les pintaban, les hacían de comer, les sembraban, les limpiaban los cabellos, ¿cierto o no? ¿Sí? Cierto. Ok. Llegábamos con Ray era el hacendado.
¿sí? Ahí estaba Fátima, Fernanda y todos ustedes eran los hacendados. Llegaba yo y les decía, patrón, ¿me paga? Ray decía, sí. Y se inventaba un porcentaje. Nomás que te tengo que cobrar 1% porque, pues cuando estás trabajando pasa esto, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esos casos? ¿Sí saben a dónde quiero llegar? Y préstame tantito de tu dinero. Y ya estabas oprimido. Y reprimido. ¿Y qué hacías? Nada, pues tengo que comer y tengo una familia que mantener. Bueno, está bien. Y si faltas por salud y quién sabe qué, te descuento tanto. Bueno. Entonces, ¿a dónde quiero ir con ese ejemplo de aquellos años? En la actualidad es lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Hay este nuevo impuesto, porque hay que pagarlo. ¿Y quién lo paga? Nosotros. Nosotros. ¿Y quién lo inventa? El hacendado que es el SAT. El poder. A ver, para concluir este tema interesante. La ley y el que la maneja tiene un poder. Un poder sobre demasiadas personas. La ley es peligrosa. La ley es peligrosa. Hay que documentarnos. Porque oprime y reprime. Tanto así que va a existir un cambio, ¿sí? En el poder que tendríamos que analizar cuáles son los beneficios, cuáles son las contrapartes, cuáles son las posturas encontradas, pero a gran mayoría de la población no nos interesa o no les interesa, ¿sí? Pero va a haber repercusiones. Ahora, yo soy de la plena idea que el director de un joven debe ir a la cárcel. El director, no de una primaria, de una institución educativa. Porque hay instituciones en zonas de bajos recursos muy equipadas y porque hay instituciones en altas zonas de polígonos de medio alto de riqueza que están mal. Porque es dinero del erario. O sea, les estoy hablando desde lo que es la materia. Que hay que legislar, que no se ha legislado y son secretos a voces. ¿Por qué de repente los profesores en plenas clases andan de viaje? Estoy hablando de la legislación educativa. Sí. No me interesa hablar de ninguna persona. ¿Por qué a los niños o a los jóvenes se les reprime porque no pagan nada? ¿No hay otro sistema para poder hacer que las personas estudien? No hay préstamos, no hay te pago después. Pregunta, ¿a quién beneficiaría, Fátima, el tener a la gente fuera de las escuelas? Porque para mí, la persona, y las investigaciones lo dicen, que abandona la escuela es un alto potencial de una persona que va a terminar en la delincuencia, en el robo, en el narcotráfico, en la drogadicción, en la calle o migrando, entre otras. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿A quién beneficia el estar creando leyes y el cómo se están creando? ¿Por qué? Porque las leyes, como cualquier otra cosa, tienen un trasfondo. Y tendríamos que entender, Ray, ese trasfondo. Y tendrían que empezarse a cuestionar. Ustedes que llevan esta materia, no me interesan los demás que no la llevan. A ver, yo leo esta ley, por ver cuál es el beneficio de esta ley. Y cuál es el trasfondo de esta ley. A ver, había un caso último de Cuauhtémoc Blanco que trae algo ahí con una mujer. ¿Sí lo ubica en el caso o no? ¿Futbolista? Exacto, pero está en el Senado, ¿no? O en el Congreso, no sé Sí. dónde está, ok. ¿Le hicieron algo? No. ¿Por qué? Ahora, otra. En la legislación, la gente se ha convertido en tan ignorante que ahorita se vota más por la persona que tiene fama que conocimiento. Y es un peligro que estamos teniendo actualmente. Para finalizar, en el cual van a tener que... Hay comercial, espérense. Están jugando con las personas a un poder más alto que no es convencerlos con conocimiento, sino que el voto se ha vuelto sinónimo de fama. Yo soy famoso, los aturdo por TikTok, por Instagram, por Facebook, hago mis payasadas y van a votar por mí. Y ya hay los 3 cirqueros que han ganado así. Lo que me asusta es que ahorita son los dueños del circo. Lo que sigue es que después van a seguir los payasos. Y de rato, entonces todo el circo va a estar en la legislación. Entonces pregunto, ¿quiénes serían los más capaces de estar en la legislación? ¿Los famosos? Porque no es el primer caso. Les puedo decir mexicanos, pero para no tocar hilos y sensibilidades y entrar. Pero Arnold Schwarzenegger, ¿es en serio? ¿Hasta la vista, baby? O sea, de las películas hasta donde llegó. Entonces, ¿qué buscan las personas en la actualidad? ¿Votar por alguien que sea famoso? ¿O por alguien que tenga la capacidad? No sé. ¿A dónde quiere llegar, maestro? Al punto que la ley, en todo lo que tiene que ver con la ley, se tiene que cuestionar. ¿Quién es? ¿Cuál es el trasfondo? ¿A quiénes beneficia? ¿A qué se debe esa toma de decisión? ¿Por qué desapareció en eso? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué todo lo que se cobra en las universidades, sigo insistiendo? ¿Y por qué no dejarlos estudiar si no pagan? A mí se me hace muy absurdo reprobar a alguien y sacarlo de la institución porque no acredita una materia. Ya, no sirves, no. A ver.
Serénate, está bien, que la repite y que se le junte, pero sacarlo, aquí mi pregunta va más allá, ¿a quién beneficia? En la legislación educativa, la materia que ven, pregunta, otra, en las zonas rurales, cuando alguien quiere estudiar y que es muy capaz, ¿sí? ¿Se tiene que venir a dónde? A estudiar una universidad, una licenciatura. ¿A dónde tiene que venir? ¿A dónde tiene que emigrar? A la ciudad. A la ciudad. Y si esa persona no tiene el dinero para rentar, alimentarse, pagar todo, ¿va a seguir estudiando? No. No. Pregunta, ¿por qué en esas zonas rurales no crean universidades? Porque al poder no le conviene. No dijiste que votó por tal, la toronja. La toronja salió y dijo esto. ¿Sí? Para no decir que es la hermana. Sale. No voy a decir quién. ¿Cómo están, raza? No va a haber clases porque hace frío, quédense en sus casas. Y toda la gente like. Eres con ganas, sigue así. No eres con ganas. Estás creando una sociedad ignorante. Un día perdido, 2 días perdidos, 3 días perdidos, 4 días perdidos en las escuelas. ¿Para quién es el problema? Para los jóvenes. Pero ellos no alcanzan a ver esto. Y la gente adulta, por la fama. Ya vi. No es así. En enero, en febrero y en marzo se perdieron en escuelas de nivel básico tantos días de clases que a los maestros les pesó demasiado. Más los que hacía frío, más los que los papás no dejaban que fuera porque estaba a 5 grados. Y antes iban los papás cuando ellos eran pequeños. Ahora no. Y esta parte incentivando de la parte oficial, el no asistir. Entonces, ¿a quién le está beneficiando las legislaciones? ¿A quién le está beneficiando de los poderes estas tomas de decisiones? Eso es lo que tendríamos que pensar. Y eso, ¿qué nace de esta plática? Por puntos extra. Porque lo van a ocupar. Que al gobierno le conviene mantener la ignorancia. ¿Puede ser? Mientras el pueblo siga ignorante, ellos siguen sacando leyes que solo benefician a ellos, a los del poder. Con nuevas estructuras de poder y control, como son los medios de comunicación que actualmente son las redes sociales. Unas payasadas. Exacto. Antes de que divierten. Exacto. Y actualmente vale más en el conocimiento una persona que su video se comparte tantas veces que una persona que sabe del tema. O sea, el conocimiento se trasladó actualmente a que en la sociedad de jóvenes y algunas personas adultas, el ser famoso y que tu video se comparta tantas veces es sinónimo de veracidad de lo que estás diciendo y no debe ser así. Pero son las nuevas corrientes del conocimiento que llegaron erróneamente. Es el más grande sistema, acuérdense, conformado, al menos en México, donde tienes captado a gran población. ¿Cuál? Antes de que salgan a laborar. ¿El sistema? Educativo. Porque los tienes desde los 3 años hasta los mínimo secundaria, hasta los 14. ¿Cuántos años tienes una persona? Casi 12 años. 11. ¿Una educación básica? Exacto. El mínimo la educación básica, que es la que no va a pagar. Y haciendo estas prácticas, como dice Paloma, pues hay que buscar quién es la esfera que se beneficia al crear estas sociedades. Porque, a ver, esta sociedad ya está ahorita en las escuelas. Y está en las preparatorias y está en las universidades. Vuelvo al tema de la matriz en México, no recuerdo, les voy a mentir, promedia en sociedad 6 años de estudio, 8 años de estudio. O sea, quiere decir que las personas llegan a 5º grado, en lo general. En algunas partes de Europa llegan hasta los 15 años de estudio, imagínense. No, para que vean cómo está el conocimiento. Pero es que aquí el conocimiento radica en TikTok, entonces vámonos para allá tantito y hay que empezar a cambiar esa parte. Pero bueno,